Este tema es un tema muy interesante. Yo recuerdo en una ocasión, unos familiares me decían, Mario, mira, yo era un niño y se refería más o menos a este tema y decía, bueno, yo no sé si existe Dios. ¿Quién hizo a Dios? No sé si existirá otra vida. Entonces, pensando en tantas cosas, y diario usted escucha personas que si no trabajan, pues no comen. Ellos dicen que si no es el dinero, pues que Dios no existe. Hermano, estas citas bíblicas nos llevan hasta ese punto. Y estamos plenamente, hermano, estamos seguros que si la Biblia nos los explica, hermano, es que eso sucedió con ese amor infinito que Dios nos tiene, nos ama, nos aprecia. Él tuvo que enviar a su Hijo único a la tierra a salvarnos. Y luego vienen, después que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, pues empieza nuevamente a aparecer a quienes, hermano, a su equipo que había formado. No es que estaba incompleto, no, hermano, pero es que los planes de Dios son tan perfectos y así lo quiso Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos incrédulos. El humano de naturaleza, hermano, de naturaleza, no, bien incrédulo. Entonces, la fe se trabaja. Entonces, porque tiene que crecer. Cuando Dios se le aparecía a muchas personas, pues, unos con duda, otros que les costó creer, otros que sí creyeron al ver a Jesús. Es bonito este tema, hermano. A mí me lleva a ese tiempo. Y cada día, yo estoy seguro, hermano, que sucedió tal como lo habla la Escritura. Y más cuando lo leemos detenidamente. Hermano, qué privilegio de estos hombres, de estas mujeres, porque no solo a los hombres se les apareció a las mujeres también, algunas mujeres. Hermano, es que Dios es bondadoso. Y vino cuando resucita, hermano, vino a las personas que lo recibieron, que lo aceptaron. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano. Si no recibimos a Cristo, ¿lo irá a recibir cuando venga rodeado con sus ángeles? Tenemos que analizar. Y mire lo que dice en San Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Dice de esta manera: a quienes descargue de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Me voy a retrasar unos versículos atrás porque está muy interesante esta cita bíblica. Muy interesante. Ya lo hemos tocado en muchísimas ocasiones, esta cita bíblica, pero aquí es cuando ya resucitó. Entonces me voy a retrasar en el versículo 21 del capítulo 20 de San Juan. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A quiénes? A los apóstoles. Ya estaban preparados cuando él estaba en vida. Entonces no lo había ordenado. Y aquí hay una ordenación. Dice en el versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciben el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo anduvo en la tierra y les dijo: es necesario que yo suba para que el Paráclito, para que el Espíritu Santo los llene. Él los va a guiar, Él les va a dar la fuerza, Él los va a hacer hablar.
Dios ya lo había preparado, pero aquí cumple, hermano, cuando resucita. ¿Por qué, hermano? Porque los apóstoles estaban con miedo. Dios hubiese hecho eso antes, pero como los planes de Dios, vuelvo y recalco, son tan perfectos y conoce los corazones de los humanos, viene y llega donde están reunidos todos los apóstoles y viene con el regalo, hermano, más grande. Miren, el humano, nosotros los humanos, uno de los regalos más grandes que tenemos o podemos recibir es el poder del Espíritu Santo. Una persona con el poder del Espíritu Santo es una persona transformada, porque el Espíritu Santo es el que lo hace orar, es el que lo llena del don del amor, porque poco amor tenemos, el don de la sabiduría, el don de la fe, tantos dones, hermanos, que da el poder del Espíritu Santo, da ese ánimo, quita toda cobardía, todo miedo, todo temor, quita, hermano, no le tiene miedo a nada. Entonces, uno de los regalos más hermosos que puede obtener el humano es el poder del Espíritu Santo. Y viene, hermano, aquellos los ve, Jesucristo los ve en ese momento con miedo. Viene y dice en el versículo 22, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En el versículo 23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retenga les serán retenidos. Ese es, hermano, eso es lo que nosotros llamamos misterio. Muchos no católicos se ponen a pensar, ¿cómo es posible que un hombre igual a nosotros tenemos que contarle los pecados? Hermanos, pero es que aquí hay una orden. Y se los le da el poder del Espíritu Santo y les ordena a los apóstoles. Y no les dice si quieren, si pueden. No, es una orden. Por eso los ordenó. En ese momento de la aparición, les da estos dos regalos a los apóstoles. Es un misterio, hermano. Y si nosotros no creemos en esos misterios, estamos perdidos. Nosotros tenemos que estar plenamente seguros, hermano, esta es palabra de Dios, pero yo lo puedo convertir, este santo evangelio, en una mentira al decir, ¿cómo es posible? Me convierto en un mentiroso y convierto a un montón de que se van a convertir mentirosos. El pecado es más grave. Tenemos que analizar ese punto. Y mire, dice bien aquí la ordenación. Y dice en el versículo 26, nuevamente dice en el 26, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando, se puso en medio de ellos, le dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Le está diciendo, Tomás se convierte en un hombre incrédulo como lo hacen los hermanos no católicos. Incluso muchos hermanos católicos no confiesan.
¿para qué voy a confesar? Imagínese, y se dice ser católico. Se apareció nuevamente el domingo. No dice el domingo, pero ya vamos a dar esta cita bíblica. 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos, estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Usted representa a Tomás hasta el día actual. ¿Usted no cree? Es un problema. Entonces Jesús no lo va a felicitar y Jesús en muchas citas bíblicas dice, felices los que creen sin ver. Y somos nosotros. Nosotros no hemos visto a Jesús. Qué privilegio los de los apóstoles, incluso los profetas quisieron ver lo que los apóstoles pudieron ver. No tuvieron ese privilegio en ese tiempo. Entonces, los apóstoles sí disfrutaron a Jesús. Y miren, dice San Lucas, vamos a leer San Lucas 24. ¿Qué dice San Lucas 24? Vamos a leer Lucas 24, capítulo 13, versículo 35. Y dice de esta manera, ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Saben por qué les leí los últimos capítulos del capítulo 24, los últimos versículos, hermano? Porque es la historia de los dos apóstoles que van hacia Emaús. Y es muy larga la cita bíblica, se me va a ir toda la hora. Pero van caminando y de repente un varón, un hombre, pues va al par de ellos caminando y empieza el diálogo. Y van platicando. Y le dije, es que tú no sabes lo que ha sucedido. No me doy cuenta. Pero hoy crucificaron a Jesucristo y empezaron a platicar. Y cuando ya iban llegando a la casa de estos apóstoles, Jesús se hace como que ya, nos vemos muchachos, hasta pronto. No hombre, ya es muy tarde, quédate. Pero ellos dicen la Sagrada Escritura que ellos sentían algo en el corazón, algo que una presencia, que sentían aquel caloraje, pero no podían darse cuenta quién era, por qué estaba sucediendo lo que ellos sentían. Pero cuando están en la mesa, aquel invitado especial toma un pan y lo parte y se les abre los ojos a los discípulos. Miren, aquí dice en el capítulo de Lucas, capítulo 24, dice, vamos a leerlo del 32, para no leerlo tanto. Dice del 30, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Dónde lo reconocieron? Al partir el pan. Yo admiro, yo quedo sorprendido cuando escucho esos testimonios de esa gente que eran protestantes y que hoy son católicos, y que lloran cuando van a la misa y saben que van a recibir el cuerpo de Cristo. Porque ellos sí han reconocido que ahí está Jesucristo. No es un símbolo, no, es Cristo de verdad.
y lo reconocieron cuando partió el pan, porque lo pronunció Jesucristo. Y dice en el 32, entonces se dirigieron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Hermanos, tengamos un gran cuidado. Perdónenme, hermanos no católicos. Esta cita bíblica es expresamente para ustedes. Se puede sentir el gozo, se puede sentir la emoción, pero han reconocido a Cristo. Y me gustaba, el viernes pasado, estaban platicando con un hermano antes del programa, y me contaba una anécdota que le preguntaban a un pastor: ¿cuántas veces tú has visto a Jesucristo? ¿Cuántas veces? Y le dice aquel pastor: 3 veces lo he visto a Jesucristo. Y le dice el padre: no, yo todos los días lo veo. Nosotros todos los días, si nosotros como vamos a la Eucaristía y comemos el cuerpo de Cristo todos los días, lo comemos. Esa es la ventaja del buen católico. Hermanos, ir al cuerpo de Cristo se requiere un montón de requisitos. Los apóstoles caminaron bastantes kilómetros para llegar a Emaús. Y iban con Jesucristo. Es por esa razón que podemos cantar bonito, sentir bonito, pero si no, hermanos, si no reconocemos a Cristo en la Eucaristía, prácticamente se nos va a quedar todo en emoción, en sentimiento, en ciento y miento. Miren qué cosa. Para que usted sea un verdadero cristiano, tiene que estar constante en la Eucaristía, para que lo reconozca, para que no se quede en el siento, que me siento caliente, me siento fervoroso, pero no lo he reconocido. Y muchos bárbaros dicen que en la Eucaristía es al demonio que vamos a recibir. No, si son más demonios que el demonio. Es complicado. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto le dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ahí lo reconocieron. Al partir el pan. Hermanos, qué dicha. Qué dicha. Y miren qué ejemplo tan claros, tan claritos nos explica la Sagrada Escritura. Hermanos, si no realmente no analizamos esta cita bíblica, usted es católico. ¿Y quién da la Eucaristía? ¿Quién consagra la Eucaristía? Son los que, miren cómo está establecido, hermano, en un solo hilo. Los apóstoles, ellos están consagrados, hermano, para consagrar la Eucaristía, las hostias. Miren, nosotros no contestamos. Muchos amigos me escriben: Mario, ¿por qué no nos contestas? Y hermano, nos da como penita, pero la cuestión es que
queremos siempre, cuando comenzamos un tema, siempre hacemos lo posible a terminarlo, pues. No es que lo sabemos todos nosotros, no, hermano. Si quiere algo, escríbanos y nosotros en nuestras casas lo leemos y en otro programa podríamos hablar. Pero es por esa razón, hermano. No porque le tengamos miedo a un hermano no católico que nos va a escribir, no, para nada, hermano, pero sí, es por esa razón que no contestamos ni el teléfono ni el celular. Disculpen, hermanos, se les aprecia a todas las personas, escríbanos y ahí hablamos, hermano, y si usted quiere venir a compartir con nosotros, lo invitamos también, hermano. No hay ningún problema. Si usted quiere venir aquí, es católico y catequista, delegado, servidor, y quiere venir a compartir una enseñanza con otra, escríbanos y lo traemos aquí. Analizamos la enseñanza en nuestra casa y nos venimos. Aquí no hay ningún problema. Bien, entonces los discípulos de Emaús, hermano, si iban un poco rápido, aquí regresaron a la carrera, hermano, porque era necesario, era urgente explicarle a los compañeros que a Jesucristo lo habían reconocido al partir el pan. A nosotros nos urge, a nosotros los apologistas nos urge, hermano, que usted, católico, se enamore de la Eucaristía. Nos surge. Pero que lo hagamos con todos los pasos. Si usted no es bautizado, bautícese. Si usted no es confirmado, confírmese. Si usted no es casado, cásese. No, es que, mire que tengo que conocer primero a mi mujer, tal vez tienen 5 hijos, imagínense. Qué pensamientos más brutos. Hermanos, ¿qué dice Gálatas? Hermano, ningún fornicario va a heredar el reino de los cielos. Cásese, hombre, ningún adúltero va a heredar el reino de los cielos. Comamos el cuerpo de Cristo y vamos a sentirnos muy bien. Bien, vamos a leer Marcos capítulo 16. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Vamos a ver qué dice Marquitos. Dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice así. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y lo reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Todavía habían hermanos que no creían. Cuando María Magdalena, que ya voy a dar la cita bíblica, va al sepulcro y mira que estaba vacío. Pero tuvo esa dicha, ese privilegio de ver a Jesucristo. Ella va y le dice a los compañeros, Jesucristo resucitó. Hermano, esa mujer, cuando llega al sepulcro, hermano, esa mujer, yo pienso, me pongo en los zapatos de María Magdalena. A ella no le importó la hora, dice que se fue en la madrugada y caminando y pensando, mi buen amigo, Dios, el Hijo de Dios. Tantas cosas que pudo pensar, incluso me imagino que hasta iba platicando sola. Pero cuando llega al sepulcro, ve aquella semejante piedra que ya no estaba ahí. Hermano, qué alegría. Yo me imagino que fue una alegría inmensa cuando ya reconoce a Jesucristo, cuando a Jesús le habla. Hermano, qué emoción tan hermosa. Es que reconocer a Cristo es lo mejor, hermano. No hay cosa más bonita que servirle a Cristo. Que decirle, Cristo, aquí estoy.
Ya es tiempo de madurar, ayúdame. Quiero ser un verdadero cristiano. No hay cosa más hermosa, más interesante, porque Jesucristo está con los brazos abiertos, hermano, esperándolos. Y lo dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta. Esa alegría que tuvo María fue inmensa, hermano. Y corrió a decirle a los apóstoles. Pero siempre como Tomás. Tomás no creyó, hermano. Yo estuviera pensando yo, pero ¿sería que estaba bromeando Tomás? No, es que con Jesús no bromea, hermano. Y Jesús le fue claro y le dijo, ven, ven Tomás, toma tu dedo y mételo en mis agujeros. No era broma de Tomás. Porque a veces yo tengo eso, pues, que alguien me cuenta algo y yo no le creo. Pero tal vez eso es pasajero, tal vez que uno crea. Pero no. No estaba bromeando, Tomás. No creyó. No es posible. Y andando con Jesús 3 años. Pero como le faltaba esos puntos, hermanos, efectivos de Jesucristo. Le faltaba, hermano, el examen final a Tomás para que fuera un héroe también. Lo logró, hermano, porque Dios no se equivoca en elegir las personas que Él necesita. Y mire lo que dice nuevamente Lucas 36. Mire lo que es Lucas 36. Vuelvo a Lucas 24:36, si no me equivoco. Aquí está Lucas, vamos a ver. Mire lo que dice Lucas. Vamos a ver. Dice así. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz. A ustedes quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren, mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo, y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero aquí cabe este versículo 41. Ellos quedaron asustados. Me imagino, hermano, es que Jesús era gran amigo, hermano. Jesús era pana. No, es que Jesús era completo. Es que miren, tener un amigo que es sincero, un amigo que da todo por uno y que demuestra amor, que si él comía, comían todos. Y dice el 41, miren el 41, que cambia un poquito. Dice, y como no acababan de creerlo, por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Hermano, es que fue una alegría inmensa. Yo me imagino, no sé, una comparación tal vez muy brusca, pero yo me imagino que los apóstoles, cuando vieron a Jesús, es como cuando un equipo está peleando la final y ha hecho un gol. Se vuelven como locos. Yo me imagino que vieron a Jesús. Yo me imagino que lo abrazaron y que es que era muy especial, un momento muy lindo. Volver a ver a aquel hombre hermano que le había demostrado
todo, por el todo, y había muerto por causa de ellos, causa de toda la humanidad, que demostró ser un héroe, un campeón, que sí demostró amor. ¿Cómo no iban a estar contentos, hermano, a ver a Jesucristo? Que lo vieron sufrir, lo vieron llorar lágrimas de sangre, que lo vieron, que lo traspasaron, hermano, y volverlo a ver, una inmensa alegría, hermano. Por eso no creían, hermano. Pero tú, aquí no nos narra toda la historia, lo que él les platicó, porque incluso dice San Juan que no cabieran en el mundo tantos libros. Pero me imagino que fue un diálogo grandísimo que tuvieron en ese entonces. Y mire lo que dice en Marcos, en Mateo capítulo 28. Vamos a ver qué dice en Mateo. Aquí estoy leyendo todos los evangelios porque ellos fueron los que escribieron toda la historia de Jesús, porque ellos los que caminaron con él. Dice en Mateo 28, 16, dice así. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte de Jesús. Les habían indicado cuando vieron a Jesús. Se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. Me han sido dadas todas las autoridades en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ya los ordena y les pide que empiecen, hermano. Era necesario graduarlos a ellos. Era necesario, hermano. Y cuando ya los prepara, están listos y preparados, y entonces los envía. Y gracias, hermano, a esta ordenación también que le da Jesús a los apóstoles, llegó a nuestra querida Honduras la palabra de Dios. Y hoy se predica, esta palabra de Dios se predica a nivel mundial. Es una dicha, hermano. Por eso nosotros nos sentimos tan seguros de nuestra iglesia. Y no la podemos cambiar por nada del mundo. Por nada del mundo podemos cambiar nuestra iglesia católica. Donde hay muchas personas que quisieran irse de la iglesia católica, porque mucha gente llega a una misa y llega a dormirse y dice, no, esto es aburrido. Es que no le ha hallado ese sentido. No ha recibido a Jesucristo como lo recibieron los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, estaban contentos. Cuando nosotros recibamos a ese Jesucristo en la iglesia que él, hermano, dejó establecida, que es la iglesia católica, no nos va a importar ni la muerte. Y yo felicito a todos aquellos sacerdotes que luchan constantemente, diariamente, que son fieles con Cristo y que siguen firmes aunque tengan problemas, dificultades. Hermano, ellos siguen al pie de la bandera. Y es por esa razón, hermano, que nosotros tenemos que unirnos cada día, cada madrugada en oración por la santidad del Papa, por los cardenales, por los obispos,
por nuestros párrocos, por nuestros compañeros laicos, por las monjitas, por las mujeres consagradas que han dicho sí al llamado. Hermanos, porque ellas y ellos realmente sí han recibido a Cristo. Y hay cosas que me incomodan donde dicen muchos hermanos, ay, es que el sacerdote no está lleno del Espíritu Santo. Ah, qué bárbaros. No lleguemos hasta esos extremos nosotros. Ellos reciben el Espíritu Santo en el bautismo, en la ordenación. Ah, y muchos decimos, no, es que no tiene el Espíritu Santo. Tengamos un gran cuidado, hermanos católicos, con nuestros sacerdotes. Amémoslo, respetémoslo. Que así, hermanos, ellos, hermanos, si Dios los tiene, si Dios los ha llamado, es porque por medio de ellos nosotros los laicos podemos cruzar ese puente, hermano, para encontrarlos un día cara a cara con Jesucristo. Y sí lo vamos a lograr, hermano, si estamos nosotros en la Eucaristía. Entonces, por eso muchas personas que no creen en Jesús, porque hay muchas personas que no creen. Nosotros les pedimos, por eso, que anoten las citas bíblicas, hermanos, hermanas que nos escuchan, que nos ven. Esto es algo real. Si esto no hubiese sido realidad, hermano, el mundo no existiera. Si hubiera acabado, hermano, porque estaba a punto de desaparecer por el pecado, la contaminación del pecado. Pero nuestro Padre es bondadoso. Y miren, hermano, la dicha, el misterio de Jesucristo. Después de los 40 días que Jesús estuvo en la tierra, hermano, Jesús no volvió a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús quedó aquí grabado en la Sagrada Escritura. Aquí está Jesucristo. Aquí me habla diariamente. Pero yo no puedo ignorar las Sagradas Escrituras. No las puedo ignorar. Miren lo que dice en Juan 21, 1, 14. No sé cómo estamos con la hora. Jesús de la gloria. Bien, dice San Juan 21, 1, 14. Dice de esta manera. Vamos a ver. Aquí está. Dice así, 21, 1, 14. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Y se manifestó vamos a ver, y se manifestó. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Nada pescaron, hermano. Hicieron un sacrificio terrible, hermano. ¿Ustedes han ido a pescar algún día? Yo he ido a pescar, hermano. Y no crean que yo soy un poco, ¿cómo se llama? Torcido para pescar. No. Y es complicado tener un anzuelo, una atarraya y va de tirar y nada, hermano. Pero con paciencia se puede lograr esto. Pero esta gente, hermano, no había pescado, pero ni un sapo. Y dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar.
contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, en el versículo 4, al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús le dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús le dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pescado. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo, Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Voy a leer estos versículos, porque quiero aclarar un punto especial de esta cita bíblica. Al bajar a la tierra encontraron fuego encendido, pescados sobre las brasas y pan. Jesús le dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tanto, no rompió la red. Miren, hermano, Dios es tan bondadoso. Llegan los momentos más oportunos cuando nuestro cuerpo está cansado, se siente, hermano, decaído. Jesús llega en ese momento, hermano, que los apóstoles estaban pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué irá a comer mi familia? Y no les quedaba otra que ir a dormir, pues, hermano, porque se habían desvelado toda la noche y estaban sin fuerza, muy cansados, hermano. Pero Jesús llega en ese momento y solo les dijo, es que miren, cuando uno es amigo de Jesús, hermano, no hay cosa que no provea. Les dijo, tiren la red a la derecha, tírenla, y la tiraron y venía cargado de lo que ellos necesitaban. Estuvieron, hermanos, de aquella tristeza se convirtió en alegría. Y no solo las dio los pescados, hermano, les dio la alegría de aparecérseles a ellos. Siempre Jesucristo se les va a aparecer con regalos. Estaban cansados, les quitó el cansancio. Verlo a él, pues realmente, hermano, no habría otro regalo más hermoso que verle a él. Llevaban alimento para su familia. Aquella red podrida que andaban no se rompió. Porque Dios hace cosas, de las cosas viejas las convierte nuevas. Dios hace de la basura, hace cosas preciosas. Hermano, eso es confiar en Jesús. La barca de Pedro se llenó. La barca de Pedro sigue llena. Y ahí estoy yo, hermano. Ahí están todos, ahí está hermano Rodolfo, están todos los católicos, ahí estamos nosotros en esa barca. Pedro tiró la red. Pedro tiró la red, hermano. Y aquel apóstol le dijo, Pedro, te cuento algo, ¿sabes quién está en la orilla? Está Jesús, es Jesús. ¿Cómo la ven ustedes? Es una bendición, hermano.
y darnos cuenta que ese Jesucristo que resucitó, hermano, está en mi vida. Y usted que quiere servirle a Dios, aparenta que es cristiano, pero no es nada, hermano. Empiece a hacerlo. No es que yo me crea importante, hermano, pero yo estoy haciendo el esfuerzo de cambiar, porque yo no he sido bueno. Pero sí quiero ser bueno. Quiero ser bueno, hermano. Entonces, es necesario, hermano, que no juguemos con Dios. Usted quiere ser bendecido, yo quiero ser bendecido, entonces Dios me está llamando a ser mejor. Y que no nos salgamos de esa barca. Porque esa barca da vida. El pan, el pescado, solucionaba el problema del hambre. Y un estómago vacío se muere. Un alma con hambre se muere. Y Dios preparó con bastante alimento a Pedro para darnos de comer en la iglesia. Porque Pedro era el líder. Y sigue siendo el líder de nuestra iglesia. Sigue siendo el líder de los sacerdotes que nos alimentan diariamente. Por eso le dijo, tira la red a la derecha. Cargó a Pedro para darlos de alimentar, hermano. No importando tantas personas, no, la red no se revienta y nunca se va a reventar. Puede tener 100,000 años la Iglesia Católica y va a seguir firme y no se va a reventar nada, hermano. Porque está nombrada de la mano del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos y hermanas, me gustaría seguir hablando. Este tema es muy bonito, hermanos, pero el tiempo se me agotó. Mañana estaré hablando, si Dios permite, de los hijos de María, supuestamente que le dan los hermanos no católicos. Este tema voy a tocar mañana en la radio de 4 a 5, por Radio Católica Comayagua, 90.3 FM. Estaré en la boda de Jonathan y su futura esposa Arely. Vamos a estar de maestro de ceremonia. Pues muchas gracias por la invitación y por los que van a estar en ese evento el domingo. Muchos saludos a todos los que participan en el cortejo, como en todo, padrinos, dama de honor, todas las personas invitadas, pues muy bienvenido a esa bendita boda. Ahí estaremos. Si Dios quiere, hermanos, si Dios lo permite, pues estaremos el próximo viernes a la misma hora. El otro viernes, Dios quiere, va a estar hermano Rodolfo con nosotros, trayendo nuevas enseñanzas. Quiero saludar bueno, hay muchas personas que nos ven, pero son demasiadas y por eso voy a quedar bien con uno y mal con otro, pero sí quiero saludar a la suegra que ahí está pendiente buscando dónde ver, porque su televisor pues no agarra Canal 34, pero siempre ya se preocupa por vernos. Muchos saludos y a todos los que nos ven. Muchos saludos a Rodolfito, creo que está en el Facebook. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Bendiciones. Invitándolos que no se despeguen de la pantalla porque vienen las noticias con la licenciada Alexandra. Muchas gracias. Será hasta el viernes. Ha finalizado el programa apologético ¿Por qué soy católico? Pero la invitación es para que siempre nos encontremos la próxima semana aquí en Canal 34. Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Euseda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, nos acompañarán en nuestras dudas sobre nuestra fe católica. Hasta la próxima semana.